que cuando se recupera una persona, se recupera todo el núcleo familiar. Una persona adicta impacta a un grupo de personas muy numeroso. Te habla hasta de 50 personas alrededor y dice, pero ¿cómo? Es una enfermedad que nos causa muchas alteraciones en los circuitos cerebrales. No es buscar culpable. Porque es que es culpa de fulano, es culpa de... No, la idea no es esa. Es que la adicción es muy costosa en términos emocionales, familiares, laborales, académicos, personales y económicos. Conversando con Hugo y Adriana. Cordial saludo, apreciados amigos. Acá de nuevo, conversando con Hugo y Adriana. Hola, Adri. Hola, Hugo. Hola, amigos. Qué rico estar acá. Para nosotros un gusto, un placer traer hoy un nuevo tema para compartir con ustedes. Hoy tenemos, como todos los temas que hemos preparado, uno que considero que les puede llegar mucho y es tener en cuenta que la familia es clave en la recuperación del adicto. Sí, nosotros queremos destacarlo y por eso tenemos un título de Sanar Juntos, la familia en el camino de la recuperación, porque esa sanación es junto. No vamos a dejar a la persona adicta responsable de ello, no vamos a culpar a la familia, porque en algunos procesos de tratamiento a los adictos los reciben y lo primero que dicen es culpa de mi familia, de mi mamá, de mi papá, y eso no es, porque como lo hemos mencionado en podcasts anteriores, la adicción es muy compleja, tiene muchos orígenes y debemos establecer y conocer muy bien en ese individuo y en ese entorno familiar cuáles son las posibles causas, cómo está conformada la familia, cómo es ese haber familiar, cómo es esa persona, para poder la familia, junto con la persona que tiene su problemática, poder hacer un abordaje adecuado y una muy buena recuperación. Así es. Miren, amigos, la Organización Mundial de la Salud habla de que la familia impacta positivamente la recuperación del adicto. Por lo mismo, una familia que se repliegue del tratamiento probablemente va a afectar de manera negativa esa evolución. Entonces, claro, incluso le voy a decir, si se repliegan, replegarse la lesión, le decir, no, es que el problema es suyo. No, el problema es de todos, y porque les quería decir también como una buena noticia y la experiencia de los casos exitosos que hemos tenido, que cuando se recupera una persona, se recupera todo el núcleo familiar. Vuelve la felicidad, vuelve la alegría, la colaboración, vuelve el buen trato. Cuando una persona realiza con éxito un proceso, inmediatamente eso repercute como una piedrita que cae en un lago, crea esa onda y se esparce. Toda esa energía positiva, bonita, se refleja en la familia. Total, lo hemos visto en muchas familias recuperadas, porque hablamos de familias recuperadas. No es solo el adicto, es esta familia que sufrió durante años, que le tiró muchas veces el lazo al chico para salvarlo y el chico quizás lo rechazaba, pero constantemente se agarra y la familia se involucra en el proceso. Es muy hermoso ver esa evolución tan interesante, tan bonita, que impacta pues a ese grupo familiar y a la sociedad. Es que mira, Hugo, lo hemos dicho en otras ocasiones, una persona adicta impacta a un grupo de personas muy numeroso. Te habla hasta de 50 personas alrededor y dice, pero ¿cómo? Y las hay. ¿Lo podemos contar ya? Sí, las podemos ir contando, porque es que impactan a papá, a mamá, a hermanos, a primos, abuelos, a tíos que están muy pendientes de ellos, amigos, amigas, novios, novias, esposos, esposas, hijos. Compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Es decir, eso es una onda expansiva muy importante que pues tenemos que recoger, porque si no, pues realmente va a ser todo un grupo humano el que va a estar enfermo. Y ahí mismo podemos mencionar, Hugo, que la adicción es muy costosa en términos emocionales.
familiares, laborales, académicos, personales y económicos. Es demasiado importante tener en cuenta eso. Qué rico que dentro de la prevención a las personas se les llega. Cuando tú vas a probar y de pronto te quedas ahí, vas a tener gastos exagerados en muchos aspectos, porque las personas no lo tienen en cuenta. Sí, es verdad. Las adicciones son muy costosas. En todo lo emocional, en todo lo familiar, lo laboral, en lo afectivo, en lo económico, en todas las esferas de la vida, de la persona o de la persona adicta y de la familia que está alrededor de ella. Así es. Me gustaría que tocáramos un tema que creo que es bien importante cuando se habla de las familias, y es la coadicción. Porque, a ver, digámosles que es coadicción. Hoy en día el DSM-5 habla de codependencia como un término más amplio, que es cuando yo renuncio a mi misma persona, a mis necesidades, a mi autocuidado, por estar detrás del otro. Pero después sé por estar detrás de mi novia, por estar detrás de un jefe que yo siento que me maltrata, ¿cierto? Y renuncio como a mi autocuidado. Pero en las adicciones, esta codependencia, que la vamos a llamar coadicción, es bien importante porque las personas, tratando de hacer lo mejor por el adicto, cometen una cantidad de errores que lo que hacen es perjudicar la dinámica dentro del proceso de tratamiento, ¿cierto? Claro, es que en lo de coadicción o codependencia, la persona se involucra tanto tratando de ayudar y de buscar una solución, que empieza a sufrir o a padecer la adicción de la persona, a estar muy pendiente y dar toda su vida y todas sus emociones alrededor de la adicción. Claro lo que estás diciendo. Uno se encuentra mamás primero que hacen una negación. Entonces no quieren mirar qué está pasando a su alrededor. O aquella mamá que le hace jugar a un muchacho, no porque esté de acuerdo con que el muchacho consuma, sino porque se muere de miedo de que el esposo tenga una reacción agresiva con el muchacho. ¿Sí? Es que acá por eso decimos que la familia unida debe o es clave en la recuperación y en los casos de éxito. ¿Por qué? Porque no puede ser con una posición la mamá y otra posición el papá. Deben tranquilamente evaluar, y no es lo que yo considero, lo que yo creo. Para eso estamos los profesionales expertos, para acompañarlos y asesorarlos. Porque, por ejemplo, si el papá se formó a pulso, entonces cree que todo quiere querer duro y de esta manera. De otro lado están las mamás que hay, pobrecito muchacho, está rompiendo mucho, entonces cuando no le puedo decir a papá porque la reacción del papá puede ser muy agresiva. Entonces, esas familias como acompañantes deben recibir una asesoría de orientación adecuadas, profesional, experto, para abordar el problema. Y también lo hemos dicho en podcasts anteriores, lo podemos repetir, que a veces cuando las familias entienden el problema, o sea, identifica ese lazo que tú mencionaste ahora, es como el camino de la recuperación y la solución, cambiando actitudes, tratando de una manera diferente, entendiendo la enfermedad, porque la adicción ya está demostrado también que es una enfermedad que nos causa muchas alteraciones en los circuitos cerebrales y en condicionantes desde el punto de vista orgánico, físico y psicológico, ¿cierto? Entonces, cuando entienden todo eso, empiezan a ser más asertivos en los mensajes, en el acompañamiento, con la posibilidad de recuperación. Claro, y hay otro tema que me parece importante que toquemos, y es cuando la adicción del chico es un síntoma de la enfermedad de la mamá. Es que eso es otra cosa, es que a veces son disfunciones familiares. Total. Y el síntoma es la adicción del muchacho. El muchacho está tocando la puerta para que le presten atención y, digamos, se corrija toda esa dinámica anormal que hay en su familia. Entonces, son tantos casos, por eso lo que decías al principio, Hugo, es tan importante, familias.
entender que hay que hacer un diagnóstico claro, un diagnóstico no solo de la persona adicta, sino de su entorno. ¿Cierto, Lara? Dile qué está pasando ahí. Claro, es que mire, cuando está mencionando eso de que la persona o el muchacho puede tener el síntoma del problema familiar, es que él tiene como una aburrición o un disconfort ahí en la familia, él anestesia por toda esa problemática bajo los efectos de la sustancia, porque o no lo identifica o no lo verbaliza, no lo dice, entonces lo que está es refugiándose, obviamente más refugiada en el consumo de una sustancia, y las personas, la familia, que no ven cómo están ellos y si están sanos o están enfermos, empiezan a desviar la atención y decir, es que tenemos un problema, tenemos un adicto tal, y no se están mirando si de pronto entre las relaciones familiares tienen alguna problemática que pueda estar incidiendo indirectamente o directamente en ese problema de adicción. De todas maneras, cuando nosotros atendemos un grupo familiar que respalda a ese adicto, quitamos las culpas, puesto que tampoco nos ganamos nada, porque la gente se llena de culpa, y porque uno sabe que desde el amor se da la crianza, pues casi siempre habrá casos excepcionales, pero uno sí sabe que los padres amamos demasiado a los hijos, que nos equivocamos, pero hacer esas correcciones a tiempo es importante, reconocerlas, pues identificarlas, reconocerlas y abusar a la mejoría. Yo creo que es fundamental. Y sobre todo es que mencionaste lo de culpa y la idea de los acercamientos, de los diagnósticos, no es buscar culpables. Porque es que es culpa de fulano, es culpa de... No, la idea no es esa, es hacer ese buen diagnóstico, identificar la problemática y buscar los caminos de solución sin señalar a nadie. Porque todos son actores principales en el proceso de recuperación, independientemente de que hubiese X o Y responsabilidad en algún miembro de la familia. Porque no podemos estar a través de la culpa, porque mire, hay que sanar rencores, culpas de todo eso, porque si hay todo eso y se le está sacando los trapitos al sol, como se dice, pues a las personas en la familia, eso no es un principio de sanación y de recuperación. Total, yo como el ejemplo, como uno tiene en la casa una humedad y uno quiere sanar esa humedad, pero no se busca el origen de la misma. Entonces tú llegas y organizas la pared, le pones, no sé, cemento, no sé qué se le pondrá, y encima pintas, pero a los 3 días aparece la mancha otra vez. Se va resquebrajando la pintura. Dios mío, otra vez la humedad. Y que tenemos que ir sanando estas situaciones que han generado este síntoma de la familia. Y una más importante, ya te doy la palabra, que yo creo que ya estamos terminando, es que las personas busquen refugio en Al-Anon, o la otra que se llama Al-Anon, porque allí les van a enseñar muchas cosas. Es importante que las familias toquen esas puertas. Los grupos son grupos de acompañamiento a personas con problemas de alcoholismo, de drogas o de consumo de sustancias, que surgieron paralelamente a los movimientos de Alcohólicos Anónimos, de AA y de NA, Narcóticos Anónimos, para ayudar a las familias a comprender la problemática y acompañarlos de una manera efectiva. Pero nosotros reiteramos que lo más importante es buscar un buen asesoramiento, una buena compañía, una buena direccionamiento a estas problemáticas, para que se pueda hacer un acercamiento adecuado y podamos tener proceso de éxito. Así es, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, pregunten, que estamos para ayudarles, para orientarlos. La conclusión hoy no es otra, que la recuperación no es un camino fácil, pero cuando la familia camina unida, las posibilidades de éxito se multiplican. Bueno, y una frase que, preparando este tema para ustedes, familias queridas, pues se me ocurrió a mí, es: la familia es el tesoro que tenemos a nuestro lado para la recuperación. No lo olvide. Así es. Chao, chao. Gracias por estar. Nos vemos. Conversando con Hugo y Adriana.